¿Puedes entender una historia en español sin leer? Hoy lo vas a descubrir. Primero escucharás una historia despacio y con transcripción. Luego aprenderemos el vocabulario y expresiones. Después escucharás la historia otra vez, pero a velocidad natural y sin texto. Así entrenas tu oído para las conversaciones reales y te preparas para hablar con nativos. Al final tendrás 3 preguntas de comprensión para responder en los comentarios y nosotros te corregiremos. Además, quiero darte un regalo, un cuaderno de ejercicios. Con este cuaderno entenderás mejor la historia y recordarás el vocabulario más fácilmente. Dentro tienes la historia bilingüe en español e inglés, el vocabulario con ejemplos para que sepas usarlo correctamente, ejercicios para practicar y reforzar lo que has aprendido. Puedes imprimir el cuaderno y estudiar cómodamente. Solo haz clic en el enlace de abajo y lo recibirás por email. Y lo mejor es que solo tienes que apuntarte una vez y recibirás todos los nuevos cuadernos automáticamente. ¿Comenzamos? Lee y escucha la historia a velocidad lenta. Hace 10 años, en un viaje a Venezuela, encontré un gato increíble. Vagaba por la selva, como alma en pena, flaco, con heridas en el costado y cazando para sobrevivir. Se notaba que estaba agotado. Nos alojábamos en un Airbnb y empecé a darle comida. Al principio venía con desconfianza, pero poco a poco fuimos haciendo buenas migas. Pasamos un mes allí. El último día, mientras hacía las maletas, pensé, si lo abandono, este gato tan majo morirá. Así que nos lo trajimos a Barcelona. Había un parque al lado de nuestra casa, pero el gato nunca quería salir. Se hacía el remolón en el sofá. Él, que había sido todo un guerrero en la selva, ahora prefería el sofá. Dormía todo el rato y eso nos preocupó. Lo llevamos al veterinario. El diagnóstico fue duro. Un tumor en el cerebro. Yo pensé, ni de broma, este gato tan fuerte va a caer así. Le dimos medicinas. Resistía, pero empeoraba. Caminaba en círculos. Estaba muy débil. Fuimos a otro veterinario. Nos dijo que quizá había que dejarlo ir. Yo le respondí, de eso nada, monada. Entonces el veterinario propuso probar con esteroides. Le preguntamos si no era peligroso y él se encogió de hombros. Así que pensamos, de perdidos al río, y aceptamos. Y lo increíble, han pasado 2 años y el gato sigue aquí, tan fuerte que lo llamamos Arnold, porque se parece a Schwarzenegger, pero en versión felina. ¿Lo has entendido todo? Vamos a comprobarlo. Ahora en la parte 2 vamos a descubrir el vocabulario y las expresiones clave con ejemplos claros para que hables español con más seguridad. Me gustaría empezar con como alma en pena. Esta expresión se usa para describir a alguien que anda o se mueve con mucho cansancio, tristeza o sin rumbo. Da la imagen de una persona, o en este caso un gato, que camina despacio, abatido, sin energía, casi como un fantasma. En el texto aparece así: vagaba por la selva como alma en pena, flaco con heridas en el costado.
Aquí nos muestra un gato agotado, débil, que parecía perdido. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú en tus conversaciones. Después de una fiesta muy larga, puedes ver a alguien al día siguiente caminando por la casa como alma en pena, medio dormido, sin fuerzas. Otro ejemplo. Cuando no duermes bien varios días seguidos, en el trabajo caminas por los pasillos como alma en pena, solo buscando café. Esta expresión es una forma muy gráfica de describir a alguien sin energía o muy desanimado. Perfecto, vamos con fuimos haciendo buenas migas. La expresión hacer buenas migas significa llevarse bien con alguien, conectar poco a poco y empezar una amistad. Es como cuando conoces a alguien y con el tiempo descubres que os entendéis, os caéis bien y disfrutáis juntos. En el texto aparece así. Al principio venía con desconfianza, pero poco a poco fuimos haciendo buenas migas. Aquí se refiere a cómo el narrador y el gato empezaron a confiar el uno en el otro y a llevarse bien. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú, esta expresión, en la vida diaria. Cuando viajé a España, hice buenas migas con mi vecina. Otro ejemplo. En el trabajo hice buenas migas con mi compañero nuevo. ¿Qué tiempo verbal aparece? En fuimos haciendo buenas migas, tenemos dos cosas juntas. Fuimos, pretérito perfecto simple de verbo ir, y haciendo, gerundio del verbo hacer. Cuando se juntan fuimos más gerundio, forman una construcción progresiva en el pasado. Esto indica una acción que se fue desarrollando poco a poco en el tiempo. Entonces, fuimos haciendo buenas migas significa que no era una amistad instantánea, sino una amistad que se va construyendo poco a poco. Esta estructura es un poco compleja, pero no te preocupes, tengo solución para ti. Si quieres entender los tiempos verbales y usarlos con fluidez, en mi curso Spanish Step by Step te lo explico todo de manera fácil con ejemplos claros y ejercicios. Y cero gramática aburrimiento. ¿No sabes si es tu nivel? Mira las lecciones de muestra. El link, como siempre, en la descripción. Perfecto. Vamos con se hacía el remolón. La expresión hacerse el remolón significa fingir pereza o evitar hacer algo. Es cuando alguien no quiere levantarse, salir o ponerse en acción. En otras palabras, hacerse el remolón es hacerse el vago. En el texto aparece así. Pero el gato nunca quiso salir. Se hacía el remolón en el sofá. Aquí el gato prefiere pasarse las horas roncando en vez de salir al parque. ¿Qué tiempo verbal es se hacía? El imperfecto, porque describe una acción habitual en el pasado. El gato solía comportarse así muchas veces, no solo una vez. Recuerda que puedes practicar el imperfecto conmigo en Spanish Step by Step. El link está en la descripción. Y ahora veamos ejemplos de cómo lo puedes usar tú en tus conversaciones. Es hora de levantarse, pero tu hijo se hace el remolón en la cama y no quiere ir al colegio. Otro ejemplo. Tienes que sacar la basura, pero como estás muy a gusto viendo la tele, te haces el remolón y no lo haces enseguida. Es una expresión muy usada en lo cotidiano, siempre con un toque cariñoso y con humor. Úsala y verás cómo sorprendes a los nativos. Vale, veamos la siguiente expresión. De eso nada monada.
Esta expresión es muy coloquial y divertida. Se usa para decir un no lo acepto o un ni hablar, pero con un tono simpático, no agresivo. La palabra monada aquí no significa realmente una persona bonita, sino que se añade solo para darle rima y un aire gracioso. En el texto aparece cuando el veterinario sugiere dejar ir al gato y el narrador responde: de eso nada, monada. Es decir, ni hablar. No pienso rendirme con este gato. Veamos algunos ejemplos. Tu hijo te dice: ¿puedo cenar solo helado? Tu respuesta rápido: de eso nada, monada. Otro ejemplo. Tu amigo te dice: oye, paga tú la cena que yo no traje dinero. Tú contestas: de eso nada, monada. Hoy pagas tú. Bueno, como ves, de eso nada, monada es una forma simpática y un poco juguetona de decir que no. Úsala en tu siguiente conversación y verás que arrancas unas risas a los nativos. Perfecto. Vamos con la siguiente expresión. De perdidos al río. Esta expresión significa que cuando ya la situación es complicada o no hay mucho que perder, pues intentas algo más, aunque sea arriesgado. Es como decir, ya estamos metidos en el lío, pues no pasa nada por arriesgar un poco más. En el texto aparece cuando el veterinario propone usar esteroides. Los dueños dudan, pero piensan: de perdidos al río. Es decir, ya que la situación es difícil y no tenemos nada que perder, probemos con este nuevo tratamiento. ¿Cómo puedes usar tú esta expresión en tus conversaciones? Un ejemplo. El examen es muy difícil y no sabes la respuesta y el reloj corre. Escribes lo primero que se te ocurre y piensas: de perdidos al río. Otro ejemplo. Si cocinas una sopa y ya tiene mal sabor, piensas: de perdidos al río, y le echas más especias para ver si mejora. Y oye, dar like no adelgaza y no paga tus impuestos, pero solo te lleva 3 segundos que el algoritmo piensa que me quieres. Muy bien, ¿listo para el reto de la parte 3? Escucha de nuevo la historia, esta vez sin texto y a velocidad natural. Tu misión: identifica las palabras y expresiones que acabamos de aprender. Hace 10 años, en un viaje a Venezuela, encontré un gato increíble. Vagaba por la selva como alma en pena, flaco, con heridas en el costado y cazando para sobrevivir. Se notaba que estaba agotado. Nos alojábamos en un Airbnb y empecé a darle comida. Al principio venía con desconfianza, pero poco a poco fuimos haciendo buenas migas. Pasamos un mes ahí. El último día, mientras hacía las maletas, pensé: si lo abandono, este gato tan majo morirá. Así que nos lo trajimos a Barcelona. Había un parque al lado de nuestra casa, pero el gato nunca quiso salir. Se hacía el remolón en el sofá. Él, que había sido todo un guerrero en la selva, ahora prefería el sofá. Dormía todo el rato y eso nos preocupó. Lo llevamos al veterinario. El diagnóstico fue duro, un tumor en el cerebro. Yo pensé: ni de broma este gato tan fuerte va a caer así. Le dimos medicinas. Resistía, pero empeoraba. Caminaba en círculos. Estaba muy débil. Fuimos a otro veterinario. Nos dijo que quizá había que dejarlo ir. Yo le respondí: de eso nada, monada. Entonces el veterinario propuso probar con esteroides. Le preguntamos si no era peligroso y él se encogió de hombros.
Así que pensamos, de perdidos al río, y aceptamos. Y lo increíble, han pasado 2 años y el gato sigue aquí, tan fuerte que lo llamamos Arnold, porque se parece a Schwarzenegger, pero en versión felina. Muy bien, y ahora llegó el momento de la prueba final. Responde a las 3 siguientes preguntas en los comentarios y nosotros te las corregiremos. ¿Dónde conoció el narrador al gato? ¿Dónde conoció el narrador al gato? ¿Qué hacía el gato en el sofá cuando vivía en Barcelona? ¿Qué hacía el gato en el sofá cuando vivía en Barcelona? ¿Qué nombre le pusieron finalmente al gato? ¿Qué nombre le pusieron finalmente al gato? Bien, escribe tus respuestas aquí abajo en los comentarios del vídeo. Así practicas tu español un poco más y nosotros te corregiremos lo antes posible. Y oye, ¿sabías que los nativos tienen una expresión rarísima cuando no están cómodos en un lugar? Son solo 3 palabras. ¿Te imaginas cuál expresión es? Haz clic aquí y descúbrela. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!